quedar tranquilo si no le pago mañana mismo. Me va a duplicar la deuda. A ver, dile que estás embarazada. Eso conmueve hasta los villanos. ¿Cómo crees? ¿Estás loca? Y luego, si se quiere hacer cargo del mocoso, ¿qué hago? Pues dile que es de tu esposo. Ay, no sé. No, pues Algo. es capaz de pedirme una prueba de ADN o algo así. Ya no sé qué es peor. Que todo el mundo se entere de las cosas que le hice a Rosa Puentes o que todo el mundo sepa que voy a tener un hijo de la defecio ese de Roncancio. ¿Ves? María Corina, lo tengo que matar. No tengo otra salida. Lo tengo que matar. Lo tengo que matar. Es asqueroso. Lo voy a matar. ¡Ya! ¡Bárbara! ¿Y yo? ¡Bárbara, qué pasa! ¿Te escuchó? Cállate, sí, te escuchó. ¿Estás ahí? A ver, ¿me pueden explicar de qué hablaban? O sea, ¿quién vas a matar, Bárbara? Josina, sí, por favor, ¿qué no ves que se siente mal? O sea, está hablando en sentido figurado. Ella quiere matar el malestar estomacal. Eso lo quiero matar porque me duele y entonces lo quiero matar antes de que ese dolor me mate a mí. Ayúdame, baby, llévame a la cama, me siento mal, mareada. Necesito Bárbara. amor. Bueno, pues yo los dejo. Sí, bye. Ay, Ok, bueno, voy a ir por un té. No, yo no quiero té. Te necesito a ti, necesito cariño. Por favor, cárgame. Bárbara. Cárgame. Bárbara, no te voy a cargar. Ya, ahorita vengo. Baby. ¿Qué? yo Baby, te ¿qué? amo. Voy por un té y por unas pastillas. ¿Pero regresas? Sí, regreso. ¿Rápido? Ay, Dios mío. Ay, me oyó. Ramón, soy Chole. Ay, es que aquí se armó tremenda bronca con lo de la desaparición de la doñita Rosaura. Cálmate, Cholita, que doña Rosaura está muy bien cuidada. Rosa la tiene como una reina. Nosotros no hicimos nada malo, al contrario, la salvamos. Pues sí, yo lo sé. Y por eso pues yo le pasé a ayudar con esa locura. Pero ahora no sé, si descubren que yo estoy en complicidad con usted, me van a pasar a refundir al bote. Aquí estuvo la policía, están investigando. ¿La policía? ¿Y qué dijeron? Pues piensan que es un secuestro. Como la Graciela se huyó de esta casa y pa' colmo la Margaret resulta que se dio cuenta, pues piensa que la bruja esa se la llevó. Bueno, tremendo enredo, ¿eh? Eso parece hasta una historia de una película. Pero nadie sospecha de mí, ¿verdad? No, nomás la Margaret vio el taxi, pero pues no se dio cuenta de que era suyo de usted. Piensan que todo es un plan de la Graciela. Bueno, pues entonces no hagas ni digas nada, Chole. Que piensen lo que le dé la gana. Lo importante es que doña Rosaura está muy bien cuidada por Rosa, ¿eh? Luego te voy a platicar cómo van las cosas y qué plan vamos a seguir. Y no te angusties, Cholita. Graciela no es una santa. Deja que la policía la investigue y vamos a ver qué encuentra, ¿sí? Sueña conmigo. Ya está empezando usted con sus salamerías, ¿verdad? Nos hablamos mañana, ¿eh? Y tiene razón. Si van a pasar a culpar a alguien, pues que culpen a la bruja esa de la Graciela, ¿que no? Ni loca me quedo en este hotel horrendo al que me mandaste. Está lleno de puros maleantes. ¿Qué crees que soy? No seas malagradecida y quédate en ese hotel por esta noche. Ni se te ocurra regresar a la casa. Aquí las cosas están que arden. Hasta piensan que tú eres una secuestradora. ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo no tengo nada que ver con la desaparición de la vieja esa loca. Te lo dije, que te iban a culpar. Tú eres su enfermera y por lo tanto la primera sospechosa. Por eso te saqué de la casa, para protegerte. ¿Y ahora qué hago? El dinero que me diste no me alcanza para nada. ¿Por qué no me defendiste, Margarita? Lo hice, pero nadie me creyó. Todo el mundo te culpa. Pues entonces me voy a regresar a la casa para aclarar las cosas. No seas bruta. ¿Qué vas a aclarar? ¿Que le dabas medicamentos a la vieja para mantenerla sedada y que la queríamos mandar al otro lado? Pero ahora quedé embarrada yo y tú estás muy tranquila en la casa. Tranquila. Deja que la policía investigue. Yo te mantendré al tanto de todo. Mañana te busco, pero eso sí, tienes que ocultarte. Recuerda que pueden llegar a descubrir lo de los medicamentos. Deja que amanezca
Y no vayas a hacer ninguna estupidez que nos pueda costar caro. Y tú recuerda que si yo caigo, tú te vienes conmigo, Margarita. Sin amenazas, querida. Yo no te voy a dejar sola en esto. Estoy contigo siempre. Tengo que deshacerme de esta idiota. ¿Por qué me estará diciendo hija? Yo creo que lo dice por Eva. Pero ¿cómo sabe que Antonio es mi papá? Yo creo que se está refiriendo a otra persona. ¿Qué onda? Ay, Ramón. ¿Qué pasa? Acabo de hablar con Chole por teléfono. Las cosas en la mansión no están bien. Todos están muy alterados por la desaparición de la señora. Ay, sí, cómo no. Deben estar felices con su desaparición. Pues la señora Leticia armó tremendo escándalo y llamó a la policía. Están haciendo muchas preguntas. ¿Y qué pasó? Pues están hablando de secuestro. Ay, no. Bueno, pero tranquilízate. Lo bueno es que Graciela desapareció. Así que ella es la principal sospechosa. ¿Cómo que desapareció? No sé, Margaret quizás le dijo que se fuera para evitar problemas. Rosa, es muy importante que nadie sepa que la señora está aquí. No te preocupes, nadie lo va a saber. Además, esto es cuestión de tiempo. Cuando Rosaura se recupere, va a hablar a nuestro favor. Y todo el mundo va a saber que no la secuestramos. Al contrario, la rescatamos. ¿Doctor Andrade? Buenos días, Margaret. Justamente con usted quiero hablar. ¿Conmigo? Ay, qué pena, es que estoy deprisa. Yo ya voy de salida, tengo una emergencia, con permiso. Muy Ninguna emergencia es tan grande o tan importante como la plática que tenemos usted y yo pendiente sobre la enfermera de Rosaura, sobre Graciela.